Hubo un momento en la historia de la Tierra en el que el océano dejó de ser azul. No fue por una tormenta, no fue por un volcán aislado, no fue por una noche más larga de lo normal. Fue porque algo comenzó a cambiar desde abajo. Primero, el agua empezó a perder su transparencia. Lo que antes permitía que la luz descendiera decenas de metros, comenzó a oscurecerse lentamente. El plancton desapareció en ciertas regiones. Los pequeños organismos que sostenían toda la cadena alimentaria dejaron de multiplicarse. Los depredadores no entendieron lo que ocurría. Solo sabían que algo faltaba. Las corrientes cambiaron. El oxígeno comenzó a disminuir en capas cada vez más amplias del océano. En algunos puntos, la vida dejó de ser posible incluso antes de que los animales lo notaran. Y si estás viendo este video desde la TV, abre tu celular ahora mismo y suscríbete. Porque lo que ocurrió después no fue una extinción inmediata. Fue algo mucho peor. Fue lento, silencioso, invisible desde la superficie. En las profundidades, bacterias que normalmente permanecían confinadas a ambientes extremos comenzaron a expandirse. Su metabolismo producía sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico capaz de eliminar formas de vida más complejas. A medida que este gas se acumulaba, el agua adquiría una tonalidad más oscura, más densa, más peligrosa. Las especies que dependían del oxígeno empezaron a migrar hacia la superficie. Pero allí, la temperatura era inestable, el alimento escaso y el espacio limitado. Por primera vez en millones de años, el océano dejó de ser un refugio y comenzó a convertirse en una trampa. El cambio no ocurrió de forma uniforme. Algunas regiones del océano mantuvieron sus condiciones durante más tiempo, mientras que otras comenzaron a mostrar señales de colapso en cuestión de décadas. Las zonas más profundas fueron las primeras en perder oxígeno. Allí, donde la circulación del agua ya era limitada, cualquier alteración en la dinámica de las corrientes tenía efectos acumulativos. El problema no era solo la falta de movimiento, era la falta de renovación. Sin intercambio constante entre las capas superficiales y las profundidades, el oxígeno disponible comenzaba a agotarse. Los organismos que dependían de él no podían adaptarse con rapidez suficiente. Muchos murieron en silencio, sin señales visibles desde la superficie. Pero la ausencia de oxígeno no implicaba ausencia de vida. Al contrario, en esas condiciones, ciertos microorganismos prosperaban. Bacterias anaeróbicas capaces de metabolizar compuestos que otras formas de vida no podían utilizar, comenzaron a multiplicarse. Su actividad generaba sulfuro de hidrógeno como subproducto. Este gas, en concentraciones elevadas, resulta letal para la mayoría de los animales marinos. Primero afectó a los peces más pequeños, luego a los invertebrados. Después, incluso a depredadores que ocupaban niveles superiores en la cadena alimentaria. A medida que las zonas anóxicas se expandían, los animales que aún podían desplazarse intentaban escapar. Pero no existía una dirección segura. El agua que parecía habitable en la superficie ocultaba capas tóxicas pocos metros más abajo. Los cardúmenes se fragmentaban, las rutas migratorias se interrumpían. Las especies que dependían de desplazamientos estacionales comenzaban a perder acceso a zonas de reproducción o alimentación. Al mismo tiempo, la muerte de organismos en masa incrementaba la cantidad de materia orgánica en descomposición. Este material consumía aún más oxígeno durante su degradación, intensificando el problema. Se formó un ciclo: menos oxígeno, más muerte, más descomposición y aún menos oxígeno. En algunas regiones, el sulfuro de hidrógeno ascendía hasta capas donde la luz solar aún penetraba. Allí, el agua adquiría un tono oscuro, casi opaco. La fotosíntesis se volvía ineficiente. El fitoplancton, base de la producción primaria, comenzaba a desaparecer. Sin él, toda la red trófica colapsaba. Los depredadores no encontraban presas. Las presas no encontraban alimento. El equilibrio se rompía. Los organismos que lograban sobrevivir eran aquellos capaces de tolerar niveles bajos de oxígeno o incluso de vivir en condiciones parcialmente tóxicas. Pero estos no ocupaban los mismos nichos ecológicos que las especies desaparecidas.
El océano comenzaba a cambiar de identidad. Lo que antes era un sistema complejo con múltiples niveles de interacción se simplificaba. Las comunidades biológicas se reducían. La diversidad disminuía. Algunas especies intentaron adaptarse, otras migraron, muchas simplemente desaparecieron. Y aunque desde la superficie el mar aún reflejaba el cielo, en su interior ya no funcionaba como antes. Los sedimentos del fondo comenzaron a registrar estos cambios. Las capas formadas durante este periodo contienen señales químicas que indican condiciones anóxicas prolongadas. En algunos casos, incluso restos de compuestos asociados al sulfuro de hidrógeno. Pero en aquel momento no había registro, solo consecuencias. Durante generaciones, las poblaciones marinas enfrentaron un entorno cada vez más hostil. La reproducción se volvía irregular. Las tasas de supervivencia descendían. Las estructuras sociales de especies más complejas se desintegraban. Los juveniles no alcanzaban la madurez. Los adultos no encontraban alimento suficiente para sostener largos desplazamientos. Las áreas que antes funcionaban como refugio se convertían en zonas de riesgo. Y lo más peligroso era que el cambio no se detenía. Las zonas oscuras se expandían lentamente. Las fronteras entre agua habitable y agua tóxica se desplazaban sin previo aviso. Un área que hoy sostenía vida podía convertirse en una trampa al día siguiente. Muchos animales murieron intentando atravesarlas. Otros quedaron atrapados entre capas incompatibles con su fisiología. El océano no explotó, no se evaporó, no desapareció. Siguió allí, pero dejó de ser habitable para quienes habían dependido de él durante millones de años. Y cuando finalmente las condiciones comenzaron a estabilizarse, ya no quedaban los mismos habitantes para ocuparlo. El color volvió, la luz regresó, las corrientes se restablecieron, pero el mundo que emergió del agua no era el mismo que había sido tragado por la oscuridad, porque el día en que el océano se volvió negro, no solo cambió el mar, cambió quién podía sobrevivir en él. Sin embargo, el impacto no se limitó únicamente a las especies que habitaban las profundidades. A medida que el oxígeno desaparecía en capas más extensas, incluso los organismos que dependían de aguas superficiales comenzaron a experimentar cambios en su comportamiento. Algunas especies dejaron de migrar, otras redujeron sus periodos de actividad. Los patrones que habían permanecido estables durante miles de generaciones comenzaron a romperse. Los depredadores, incapaces de localizar presas en un entorno donde las rutas habituales habían desaparecido, comenzaron a desplazarse hacia zonas menos profundas. Pero allí, la competencia aumentaba. El alimento era escaso, el espacio limitado y el riesgo constante. En estas condiciones, incluso pequeñas alteraciones podían tener consecuencias significativas. Una variación en la temperatura, una reducción en la disponibilidad de nutrientes o un cambio en las corrientes podía determinar si una población sobrevivía o desaparecía. Al mismo tiempo, los organismos que lograban tolerar el sulfuro de hidrógeno comenzaban a ocupar espacios que antes pertenecían a especies más complejas. No porque fueran más eficientes, sino porque eran más resistentes. El océano no quedó vacío, pero dejó de estar habitado por quienes habían dominado sus ecosistemas durante millones de años. Nuevas comunidades comenzaron a formarse, más simples, más limitadas, menos diversas. Las redes tróficas se acortaron, las interacciones entre especies disminuyeron, y el sistema que alguna vez había sido capaz de absorber cambios sin colapsar, se volvió frágil, dependiente de condiciones muy específicas para mantenerse estable. Con el paso del tiempo, algunas zonas comenzaron a recuperar niveles de oxígeno. Pero este proceso no fue inmediato. Durante largos periodos, coexistieron áreas habitables junto a regiones que permanecían tóxicas. Esto generó barreras invisibles, zonas que parecían seguras desde la superficie, pero que ocultaban condiciones incompatibles con la vida a pocos metros de profundidad. Muchas especies murieron al intentar atravesarlas, otras simplemente dejaron de intentarlo. La memoria ecológica se perdió, las rutas migratorias dejaron de transmitirse, los ciclos reproductivos se interrumpieron, y cuando finalmente las condiciones permitieron el regreso de organismos más complejos, el equilibrio original ya no existía.
porque el día en que el océano se volvió negro no fue el final de la vida marina, fue el final de un mundo que había funcionado bajo reglas completamente distintas.